Bien, queridos alumnos, bienvenidos a la clase de análisis bíblico, o mejor, cómo entender la Biblia. Vamos a mirar tres casos importantes dentro de este análisis bíblico. Primero, su objetivo, que significa cómo formar es un método científico de estudio bíblico que le ayuda a entender la Biblia por sí mismo. Presenta principios bíblicos sanos para entender mejor la Biblia. Ayudará a uno a entender de cualquier. Mucho de la confusión religiosa hoy en día es el fruto de métodos de estudios erróneos que conducen a conclusiones equivocadas. Entonces vamos a mirar métodos sanos de estudio bíblico que conducen a interpretaciones sanas del significado de los pasajes bíblicos. Análisis bíblico es un sistema ilustrado de métodos y medios sanos sobre cómo entender la Biblia. Procura ayudar al estudiante en dos aspectos. Uno, a corregir la errónea idea a menudo sostenida de que Dios es quien siempre habla en la Biblia y que todo lo que se dice en la Biblia se me aplica a mí. Eso es totalmente incorrecto. Y segundo, ayuda a guiar al estudiante de la Biblia, quien se encuentra confundido, a reconocer que hay una perfecta armonía entre los escritores bíblicos en todos y en cada uno de los temas tratados en nuestra Biblia. Mucha de la presente confusión religiosa es el fruto de métodos erróneos de estudio. Métodos erróneos de estudio de prácticamente cualquier tema científico conducen a conclusiones equivocadas. Eso es también cierto que en relación con la Biblia. Análisis bíblico introduce al estudiante de la Biblia a un estudio de la Biblia entera por temas. Las varias axiomas o reglas son seguros y sanos. El aprender estas reglas y al aplicarlas lo ayudarán a uno a evitar muchas caídas en errores religiosos. Este curso no lleva por intención el ser un resumen o un sustituto de la Biblia. Sí busca conducirlo a uno a aprender a encontrar el significado propio y la aplicación de cualquier pasaje de la Biblia. Muchos quienes han estudiado este curso conforme el escritor ha enseñado a través de los pasados tiempos, entonces vamos a mirar lo que es la definición. La palabra análisis es de origen griego y significa desmenuzar y volver a juntar. La palabra análisis es una palabra compuesta con la siguiente etimología. Ana es una palabra griega que significa arriba y lisis también es griega que significa soltar. Entonces, análisis bíblico, por lo tanto, significa soltar o examinar por partes. Este, al igual, es un sistema de análisis, también significa unir nuevamente en su debido orden. Análisis significa soltar, desmenuzar, escudriñar, estudiar, entender y también volver a juntar en su debido orden. En cualquier campo de análisis hay dos leyes operativas. Tenemos la ley de desasociación, que es separar, y tenemos la ley de reasociación, es volver a unir nuevamente en su debido orden. En la primera ley, en la ley de aplicación de la desasociación, que es soltar, hace falta muy poca inteligencia. Por ejemplo, el análisis mecánico requiere que uno sepa cómo desarmar motores, pero esta base del análisis requiere poca inteligencia. El análisis químico requiere poca inteligencia para que uno aprenda diferentes clases de químicos. Un análisis de construcción requiere poca inteligencia para que uno pueda desarmar un edificio, o destruirlo o tumbarlo. Requiere poca inteligencia. Desmenuzar. Y aquí el problema.
¿Cómo pueden estas cosas ser juntadas nuevamente? Es realmente donde una persona requiere pericia y requiere también inteligencia. Igual, para estudiar la Biblia también se requiere un método de estudio y eso es lo que nosotros vamos a mirar a través de estos estudios que vamos a realizar. El análisis verdadero, genuino, requiere inteligencia, pericia para unir las cosas nuevamente en su debido orden. Al igual que hace falta un buen grado de inteligencia en el análisis automovilístico para juntar una a una las piezas de un carro desarmado, después de separadas con cada pieza en su debido orden. De igual manera se necesita inteligencia para saber cómo juntar la Biblia correctamente cuando ha sido mal aplicada por falsos religiosos o desbaratada por escépticos y ateos criticones. Al igual que se requiere mucha inteligencia en el análisis quirúrgico para que el cirujano pueda injertar, reponer o reparar un órgano lastimado del cuerpo. De igual manera se requiere mucha inteligencia para estudiar la Biblia por temas, conforme se discute por muchos escritores y luego ser capaces de presentar las grandes verdades reales de toda la enseñanza bíblica sobre el tema. Al igual que se requiere más inteligencia para construir un edificio que para destruirlo. De igual manera, se requiere más inteligencia para trazar correctamente la Biblia de la requerida para meramente trazarla o dividirla. Un necio puede decir, no hay Dios. Un escéptico puede desarmar e encontrar faltas con la Biblia, pero hace falta una aplicación inteligente de reglas sanas de análisis para poder entender y mostrar la armonía de la Biblia. Análisis bíblico lo equipa a uno para tal tarea. Entonces, análisis bíblico realmente a nosotros nos entrena para que nosotros podamos de una manera lógica, de una manera sana y de una manera escritural, nosotros poder entender la Biblia, no solamente poder entenderla, sino también poder enseñarla a otras personas de una manera sana. A través de los tiempos realmente ha habido mucha equivocación, pero es porque tienen métodos erróneos de cómo estudiar la Biblia. Y eso lo lleva a equivocaciones garrafales dentro del ámbito religioso. Vamos a mirar su acceso debido, o cómo se debe también estudiar la Biblia. Todo estudiante y maestro de la Biblia debe observar las siguientes 6 cosas, que son importantes en el acceso al estudio o a la enseñanza de la Biblia. Primero, toda Biblia o Nuevo Testamento, no importa la sencillez de su encuadernación, tiene una tabla de contenido con el orden de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, generalmente con el número de página, donde cualquier libro de la Biblia o Testamento puede ser hallado. Es decir, la Biblia tiene su orden y sus páginas están numeradas y también están, cada libro tiene su nombre, y eso lo encontramos en donde, la tabla de contenido. Es decir, importante que cada Biblia tenga su tabla de contenido, donde está el nombre del libro y también la página, para tener un acceso debido a ella. Segundo, apréndase los libros de la Biblia del Antiguo Testamento y también del Nuevo en una forma ordenada, tanto hacia adelante como hacia atrás, para que usted cuando vaya a buscar una cita no se pierda y sepa dónde está cada libro. Tercero, en la Biblia se tratan muchos temas, por lo tanto, al leer cualquier pasaje de la Biblia, esté seguro sobre qué habla el escritor. Es importante entonces aplicar este tercer método de acceso a la Biblia. Cuarto, siempre acepte lo que la Biblia dice literalmente tal y como lo dice, a menos que haya una figura de lenguaje literario involucrado ahí. Cuando haya figuras del lenguaje literario, es importante que usted mire, que requiere la aplicación figurada del tema. La Biblia fue hecha para el hombre en el lenguaje del hombre y tiene que ser interpretada con reglas que gobiernen el lenguaje humano. Viene para que nosotros la podamos entender. El significado literal es el significado aceptado de una palabra,
debe ser retenido en todos los casos, a menos que razones de peso innecesarias exijan que sean abandonadas, donde un significado figurado o secundario pueda ser empleado. Ningún pasaje es figurado, a menos que contenga figuras del lenguaje literario. Entonces, la Biblia debe ser aceptada tal y como está escrita, a menos que haya figuras del lenguaje literario, como una metáfora, un símil, una hipérbole, es decir, varias figuras del lenguaje literario. Quinto, aprende a estudiar la Biblia por materia temática, usando las referencias, aplicando las reglas de interpretación que serán sometidas en este libro. Es decir, la regla de aplicación sobre 5 puntos que más adelante en otra lección vamos a mirar. Pero sí es importante para que nosotros podamos entender la Biblia, usar ese método de estudio, el cual nos da este libro. Uno no puede ganar conocimiento preciso de las grandes doctrinas y verdades de la Biblia con simplemente leer la Biblia libro por libro, en su orden. Como tampoco podría aprender la medicina o la cirugía de la literatura de libros médicos, volumen por volumen, en orden cronológico. Es decir, si usted no lee la Biblia con ese método de estudio, es como leer cualquier libro. No le va a encontrar usted el gusto, el sabor, y tampoco la va a poder si no la aprende, mucho menos la va a poder aplicar a su vida. Al igual que el abogado estudia sus libros de leyes que tratan puntos de disputa y temas particulares, de igual manera el estudiante bíblico debe aprender a estudiar la Biblia por materia temática particular. Uno no va a la biblioteca y comienza a leer la biblioteca libro por libro, conforme se los encuentra. Quizás gane buena información de tal lectura, pero eso sería una sin unidad de pensamiento y enlace sobre el tema complejo. Es decir, realmente no va a adquirir conocimiento, lo que vas a empezar a leer y no va a adquirir conocimiento, y mucho menos si estudia la Biblia en ese sentido. Esas cosas pueden ser sencillas para algunos, pero es una axioma de la vida que cuando las cosas y verdades sencillas siguen sin ser simplificadas, se tornan complejas. Las verdades y los principios sencillos que nos enseña la Biblia tienen que ser declarados una y otra vez para su preservación. Es decir, deben ser enseñadas generación tras generación. ¿Para qué? Para que puedan ser aprendidas y también enseñadas a otras personas. Sexto, para poder tener una apreciación profunda de la Biblia y sus enseñanzas, uno tiene que tener el Espíritu de Cristo. Es decir, es importante y primordial que usted y yo seamos salvos, personas que han recibido a Jesús en su corazón. Primero, que se han arrepentido. Segundo, que han tomado un discipulado. Y también, tercero, que sigan a Jesús. Tiene que ser salvo, pues de otra manera la Biblia estudiada con el mejor de los métodos se convierte en un simple libro de muchos datos e incidentes históricos, con muy poco significado y propósito. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, que la palabra de Dios, para que nosotros la podamos asimilar, debemos tener el Espíritu de Dios. Si usted no tiene el Espíritu de Dios en su vida, es muy difícil, querido alumno, que usted entienda la Biblia, o que la vaya a entender. La puede estudiar 100, 50, 200 veces, pero usted no la va a entender si no tenemos el Espíritu de ¿quién? De Dios. Porque recordemos que la palabra de Dios es inspirada ¿por quién? Es inspirada por Dios. Y es útil para corregir y para instruir en justicia, y también para enseñar a otros. Entonces, es importante recordar que la palabra de Dios debe ser estudiada de esta forma. De lo contrario, no la vamos a entender. Al igual que se necesita ser músico para apreciar la buena música, artista para apreciar el verdadero arte, arquitecto para apreciar la buena arquitectura,
De igual manera hace falta ser hijo de Dios, hombre de oración, entregado, humilde y dispuesto a estudiar para aprender cómo entender la Biblia. Vamos a mirar dos pasajes que son importantes y claves para que usted y yo podamos entender la palabra de Dios. Dice allá en 2 de Timoteo, como este estudio es para que podamos entender la Biblia, vamos a mirar dos pasajes que son claves para que usted y yo podamos entender la Biblia de una manera mejor. Dice allá en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces aquí Pablo, a través, inspirado por el Espíritu Santo, nos exhorta que usted y yo nos debemos procurar, dice, debemos procurar con diligencia, presentarnos ante Dios como aprobados, es decir, personas que estemos preparadas en la palabra de Dios para poderla presentar a otros, para poder llevar el Evangelio a otras personas, que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, es necesario que usted y yo nos preparemos bien para poder presentar estas grandes verdades que están en la palabra de Dios. Vamos a mirar otro pasaje que también nos exhorta de una manera sana y correcta a que usted y yo debemos presentarnos ante Dios aprobados como obreros. Primera de Pedro 3:15. Dice, sino santifica a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, debemos nosotros estar preparados a defender la doctrina que hemos aprendido. No solamente enseñarla, sino también defenderla. Porque la doctrina nosotros debemos también nosotros defender la fe. Es decir, las doctrinas que vamos nosotros a aprender. Entonces, estos dos versículos son claves para que usted y yo podamos enseñar, no solamente enseñar, sino también aprender la palabra de Dios. Con este método de análisis bíblico, usted y yo vamos a tener una mejor comprensión de la Biblia. Y así vamos a poder enseñar a otras personas, a nuestros discípulos. Y no vamos a tener confusiones. Hoy en día hay mucha confusión religiosa porque tienen métodos erróneos de estudio. Entonces sí es importante que usted y yo nos preparemos, como dice la palabra de Dios, pero usando métodos correctos, métodos que nos lleven a entender mejor la Biblia y las grandes verdades que hay aquí escritas en la palabra de Dios. Entonces, este primer capítulo de análisis bíblico, miramos que tiene entonces tres grandes cosas, tres grandes temas. Primero, su objetivo es para que usted y yo podamos entender mejor la Biblia. Segundo, la definición. Miramos que es un método bueno para que usted y yo podamos entender mejor la Biblia. Y el acceso debido. ¿Cómo debemos estudiar la Biblia nosotros que somos hijos de Dios y que también debemos procurar, como dice la palabra de Dios, presentarnos ante Dios aprobados como obreros, que no tengamos en el futuro de qué avergonzarnos y que también defendamos nuestra doctrina, la cual el Señor dejó a los apóstoles, dejó a la iglesia primitiva, y que a través de estos 20 siglos la iglesia ha preservado, ha cuidado, y que sabemos que la vamos a defender hasta que el Señor venga. De lo contrario sería inútil, o sería más bien, nos llevaría a errores doctrinales con relación a la palabra de Dios. Hoy en día pululan grandes iglesias, realmente no enseñan la palabra de Dios correctamente, o más bien los métodos de estudios que tienen ellos no son los mejores. Hermanos, este libro realmente nos ayuda a nosotros a entender mejor la Biblia y también a enseñarla a otros. Por eso yo lo invito en
en esta clase para que usted se prepare y aprenda mejor la Biblia y las grandes verdades en las que podemos encontrar aquí en la Biblia. Vamos a mirar otro pasaje que es importante, que también nos ayuda a nosotros a entender mejor la palabra de Dios. Vamos a mirar 2 Timoteo 3:15, que es uno de los versículos que nos enseña de cómo estudiar la Biblia. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Inspirada por Dios, es decir, es soplada por Dios. La Biblia vino de Dios a través de los hombres que la escribieron. Dios dirigió la actividad de estos autores humanos, de modo que, usando ellos sus facultades personales, compusieran y registraran sin error alguno la palabra de Dios a los hombres. Cristo atestiguó que la inspiración se extiende a la palabra misma en un mismo versículo. Cita, por ejemplo, Pablo Deuteronomio como la escritura, y Pedro declara que la inspiración no implica que Dios dicte mecánicamente la escritura, sino que registre esmeradamente la palabra de Dios. La inspiración se extiende únicamente a los originales, aunque los textos que hay poseemos han sido transmitidos con gran esmero y fidelidad. Es decir, que tenemos la palabra de Dios completa. Se terminó de escribir en el año 100 y el último que la escribió fue el apóstol Juan, quien murió en la isla de Patmos. Entonces, con ese método seguro no vamos a tener error, para que usted y yo podamos entender mejor la Biblia. Así que aquí está un método sano, un método científico, un método que ha sido aprobado, un método que no conduce al error y mucho menos nos lleva al error. Miramos entonces que el análisis bíblico tiene grandes verdades para usted y también para los alumnos. Ya en la última parte vamos a mirar las preguntas que hay ahí. Es importante que usted como alumno resuelva esas preguntas. Cada capítulo trae sus preguntas respectivas. Es importante que usted resuelva esas preguntas. ¿Para qué? Para poder mirar cómo va usted o cómo ha avanzado en el estudio de la Biblia. Entonces aquí vamos a mirar, la primera pregunta que está ahí es: ¿qué es análisis bíblico? Usted por favor responda esto en su material, en su cuaderno de taller que tiene ahí. ¿Qué es análisis bíblico? Segundo, ¿cuál es la causa de mucha confusión religiosa hoy día? Hoy día hay mucha confusión religiosa, es debido a eso, debido a que hay métodos erróneos de estudio. ¿Cuánta educación hace falta para poder hacer proceso satisfactorio en este estudio? Es decir, ¿qué tanto estudio necesita usted para avanzar o estudiar la palabra de Dios? Cuarto, ¿qué significa la palabra análisis? Hemos visto lo que significa. ¿Cuáles son las dos leyes operativas en cualquier campo de análisis? Sexto, en análisis hace falta más inteligencia para operar la ley de la desasociación o la ley de la reasociación. ¿Y por qué? ¿Cómo puede uno evitar malgastar el tiempo en buscar cualquier pasaje en la Biblia? Sí, ya habíamos visto que es necesario que usted aprenda la Biblia, aprenda cada uno de sus libros, de adelante para atrás y de atrás para adelante. Sabemos que la Biblia contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y cada uno tiene sus divisiones. ¿Debe uno usualmente aceptar la Biblia y lo que dice en forma literal? Claro que sí, a menos que haya figuras de lenguaje literario.
¿Cuál es el mejor método de adquirir conocimiento preciso de la Biblia sobre temas particulares o específicos? Vemos que hay que estudiar la Biblia en forma temática, es decir, por temas. Hay varias formas de estudiar la Biblia, pero este es el mejor tema y nos ayuda a entender de una manera fácil, sana y lógica y bíblicamente la palabra de Dios. ¿Qué clase de persona hace falta ser para poder apreciar la Biblia y sus grandes verdades? Entonces sabemos que para nosotros poder entender la Biblia tenemos que ser hijos de Dios. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, difícilmente vamos a entender la Biblia. Muchas personas a través de los tiempos han leído la palabra de Dios y no la han entendido. ¿Por qué? Porque simplemente no son hijos de Dios. Es decir, no tienen el Espíritu de Dios para poder entender la palabra de Dios. Recordemos que es la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Es decir, Dios la inspiró a través de su Espíritu Santo, guió a las personas para que ellos la escribieran. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, hermanos, por mucho que usted se esfuerce en estudiar la Biblia, nunca la va a entender, porque simple y llanamente no tiene el Espíritu de Dios. ¿Cómo hace uno para tener el Espíritu de Dios? Sencillo, se arrepiente, reconoce a Jesús, lo acepta por fe y Jesús, a través del Espíritu Santo, viene a morar en su vida, en su corazón. De esa forma usted puede entender la Biblia. De lo contrario, va a ser como leer un libro de cuentos, como leer un libro de hadas, es decir, usted no va a entender la Biblia. Y mucho menos la va a poder enseñar a otros. Es más, ni siquiera la va a aplicar a su vida. Entonces, si usted no tiene el Espíritu de Dios, a través de la oración y a través de la Biblia, porque la Biblia también nos enseña en su palabra de cómo nosotros podemos ser hijos de Dios y cómo podemos entender mejor la Biblia. Pero hermanos, este método, Análisis Bíblico, es un libro que nos va a ayudar a usted y a mí a entender mejor la Biblia y a sacar las grandes verdades que hay ahí para que la podamos aplicar en nuestra vida, también a nuestros familiares y a nuestros amigos, a todo nuestro entorno, las personas más cercas. Si nosotros podemos entender mejor la Biblia, la vamos a enseñar de una manera mejor y la vamos a aplicar a nuestras vidas. Pero si usted no tiene a Jesús en su vida, no se esfuerce. Haga lo correcto. Entregue su vida a Jesús y Jesús va a entrar en su vida y usted va a poder entender la palabra de Dios. De lo contrario, no haga esfuerzos inútiles por entender la palabra de Dios. Muchas personas a través de los tiempos dicen que se han vuelto locas leyendo la Biblia. Mentiras, como dice la palabra de Dios. Ahí en segunda de lo que estamos leyendo ahora con relación, que es importante entonces tener el Espíritu de Dios. Dice porque las cosas para el ser humano no las puede entender porque son ¿qué? Son locura. Es decir, humanamente uno no puede entender la palabra de Dios. Lo que dice ahí 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, es con el Espíritu de Dios que yo puedo discernir, es decir, puedo escudriñar la palabra de Dios, puedo entenderla. De lo contrario, no la entiendo. Mi mente no la entiende, porque no tengo la mente de Cristo. Tengo mi mente, una mente natural. Para poder entender la Biblia debo tener una mente espiritual. ¿Qué significa tener una mente espiritual? Es tener la mente de Jesús, tener la mente de Cristo. ¿Y cómo hago yo para poder tener la mente de Cristo? Pues debo estudiar su palabra, ¿verdad? Pero primero debo ser hijo de Dios. ¿Y cómo puedo ser yo hijo de Dios? Dice ahí la palabra de Dios, ahí en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, debo yo aceptar a Jesús. ¿Para qué? Para poder entender la palabra de Dios. Si yo no tengo el Espíritu de Dios en mi vida, no voy a entender la palabra de Dios. Dice, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. Dice ahí la palabra de Dios. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. Entonces, es importante que usted y yo, primero, para entender la Biblia debemos ser hechos hijos de Dios, porque la Biblia fue creada para los hijos de Dios. Es decir, personas que han arrepentido, han creído en Jesús y han colocado su vida y sus capacidades en beneficio de la obra de Dios. Si no es así, hermanos, yo le digo sanamente que usted está perdiendo el tiempo. Pero mi invitación es para que usted acepte a Jesús, entregue su vida y también entregue su vida a estudiar la palabra de Dios. Como todos somos creyentes, todos somos discípulos de Jesús, entonces podemos de una manera sana ir a la Biblia y poder entenderla, poder también aplicarla y enseñarla a otras personas. Esto es importante que usted y yo tengamos en cuenta para tener un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Usando este libro de análisis bíblico o de cómo entender la Biblia, es un buen libro que nos ayuda a nosotros no solamente a asimilarla, sino llevarla a otras personas para que usted y yo podamos llevar la palabra de Dios a otros lugares. Por eso es importante que usted y yo aprendamos la palabra de Dios. Y ya para concluir este primer tema, que es el tema de análisis bíblico, es la introducción a los temas que vamos a mirar de aquí en adelante. Vamos a mirar capítulo por capítulo. Entonces tengamos en cuenta su objetivo. Es preparar al hombre mejor para que él pueda entender la palabra de Dios y la pueda asimilar. Y también le ayuda a uno a diferenciar los errores doctrinales y los errores religiosos que hoy en día pululan por todo lado. ¿Por qué? Porque tienen métodos erróneos de estudio. También vemos la definición. ¿Qué es análisis bíblico? El análisis bíblico nos enseña entonces a desmenuzar la Biblia, no solamente la Biblia, sino cada capítulo, cada versículo de la palabra de Dios nos ayuda a desmenuzarlo y a volverlo a juntar en su debido orden. Es decir, a entender la Biblia de una manera sencilla, de una manera lógica y también de una manera escritural. Si no usamos este método, no vamos a poder entender la Biblia. La vamos a entender de una manera equivocada, de una manera errónea. Y también tenemos el acceso debido, es decir, cómo debemos acceder a estudiar la palabra de Dios. Hay métodos, hay infinidades de métodos para estudiar la Biblia, pero hermanos, este método, querido estudiante, le quiero decir que es el mejor. Por años ha sido aplicado en diferentes seminarios y en todo el mundo, en Estados Unidos, en Colombia, en Costa Rica, en Panamá, en Ecuador, diferentes países han utilizado, diferentes institutos han utilizado este método de estudio para tener una mayor comprensión del libro de Dios. Entonces, es importante que usted entonces tenga en cuenta estos seis cosas que hemos estudiado en este día. Dice que toda la Biblia tiene un contenido, con un orden, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Apréndase los libros de la Biblia, cada uno. Recuerde que son 66 libros, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Apréndaselo tanto al derecho como al revés. Eso le ayudará a tener un mayor conocimiento de la Biblia y también poder ir a cualquier libro. En la Biblia se tratan muchos temas. Esté seguro sobre qué tema habla el escritor cuando esté estudiando un libro especialmente en la Biblia. Recuerde, siempre acepte lo que la Biblia dice literalmente, a no ser que haya una figura de lenguaje literario. Aprende a estudiar la Biblia por temas, es decir, de una forma temática. Es el libro, pero el libro viene por temas. Diferentes temas trata la Biblia.
tiene temas religiosos, tiene tema familiar, tiene problemas sociales, tiene problemas de pecado, de fornicación, es decir, tiene cualquier cantidad de temas para el hogar, para el gobierno, cantidad de temas. El tema que usted quiera está aquí en la Biblia. Y seguro que si usted lo consulta de esta manera, la Biblia le va a dar una solución de vida. Para tener una mayor apreciación de la Biblia, tiene uno que tener el Espíritu de Dios. Recordemos que eso es lo más importante. La Biblia fue escrita para creyentes, para hijos de Dios, personas que han entregado su vida a Jesús. Es decir, son hijos de Dios. Si esa persona no es hija de Dios, hermanos, no gaste tiempo en poder a través de otros métodos entender la Biblia, porque no lo va a lograr. Es necesario entonces ser hijo de Dios y tener el Espíritu de Dios en nuestra vida. Recordemos que el Espíritu de Dios nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y también es el que nos guía, y también es el que nos da ¿qué? El discernimiento. La palabra discernimiento significa diferenciar entre el bien y el mal. De lo contrario, no va a poder. Así use usted métodos que en este nuevo siglo han sacado, métodos de estudio para poder entender la Biblia. Pero el más importante es que usted y yo seamos creyentes. Si no lo somos, no vamos a poder entender la Biblia. Dice la palabra de Dios que para el hombre natural la palabra de Dios es locura, es decir, no la entiende. Cuando alguien hace una locura es algo que uno no, como persona racional, como persona inteligente, uno no entiende. ¿Cómo esa persona hizo eso? Hace poco sucedió ahí en Bogotá, entró una persona, envolvió a su señora madre, la envolvió en papel higiénico y la quemó. Después fue a un restaurante y mató más o menos unas 50 personas. Esto es una locura. Uno no puede entender cómo un ser humano hace este acto tan dramático, tan aterrador. Eso es una locura. Es igual, si una persona no tiene el Espíritu de Dios, no va a entender la Biblia. No la va a entender, eso es una locura. Dice ahí la palabra de Dios. Entonces, querido estudiante, esta primera lección nos ayuda a entender mejor cómo estudiar la Biblia. No solamente cómo estudiarla, sino también cómo aplicarla y cómo aprenderla y cómo enseñarla a otras personas y cómo discernir entre quién está hablando, qué tema nos está queriendo decir, en qué época, porque es importante notar que la palabra de Dios tuvo su tiempo, más o menos unos 1500 años fue escrita la Biblia, pero toda la Biblia no es aplicada, no es aplicable hoy en día a nosotros. Recordemos que ya una parte de lo que es el Antiguo Testamento ya pasó. Dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan, es decir, la ley fueron para los judíos. Los profetas fue para el pueblo judío. Hoy solamente nos podemos regir, o más bien, podemos aplicarla a nuestro día, lo que es el Nuevo Testamento y también los Salmos. El Antiguo Testamento ya pasó, es decir, a nosotros nos sirve como historia, como referencia. Si no estuviera ahí escrita el Antiguo Testamento, ¿cómo nosotros sabríamos, por ejemplo, de Abraham, de Moisés, de Noé? Sería casi que imposible aprender de ellos. Entonces, la ley y los profetas a nosotros nos sirve como historia, referencias, ¿verdad? De todo eso que ellos, de la historia, por ejemplo, del pueblo que fue escogido por Dios. ¿A qué lo llamó Abraham? Noé. Recordemos que Abraham también fue llamado el padre de la fe. Entonces, a nosotros nos sirve como historia, cómo el pueblo judío fue rescatado de allí, de la esclavitud, después de estar 420 años. Eso está ahí en el Antiguo Testamento. Noé y sus familias, cómo fueron rescatados del diluvio y a través de ellos se pudo preservar la raza humana. Es historia, ¿verdad? Entonces, ¿dónde lo encontramos? En el Antiguo Testamento. Como Noé, también habla la palabra de Dios. Como Noé estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez y después fue arrojado a las playas de Nínive para que él fuera a predicar. Eso es historia. Es decir, entonces la palabra de Dios sí nos sirve a nosotros. ¿Para qué? Para que no cometamos esos errores que ellos cometieron y podamos ser cada día mejor. Y presentar la palabra de Dios muchísimo
mejor. Entonces, en este primer capítulo, la invitación es para que usted y yo, para que usted y yo nos preparemos mejor en la palabra de Dios, para que podamos nosotros aplicar y enseñar esas grandes verdades que están aquí en el libro de Dios. Hermanos, este es el libro de Dios y hay un método sano, un método lógico y un método bíblico para que usted y yo aprendamos de lo que Dios quiere en nuestra vida, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de nuestros queridos familiares y también de los amigos. La palabra de Dios es hecha para la raza humana, es el libro de Dios y Él nos los ha dejado para que nosotros busquemos la voluntad de Dios en Él, aquí en el libro de Dios. Queridos hermanos, esta entonces es la primera lección que vamos a estudiar y la cual vamos a mirar, que es importante que usted y yo aprendamos más y más cada día de Dios.